Bienvenidos a este webinar de la Comunidad Global de los Tres Principios. La Comunidad Global de los Tres Principios, 3PGC, es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas alrededor del mundo. El día de hoy está con nosotros Laura Mesa. Adelante. Gracias. A ver, les voy a contar. Muchos me habrán oído hablar de pronto de mi otro yo. Eh, un yo al que todo le funcionaba perfecto, la vida le, le mostraba que controlando era que lograba todos los objetivos. Y poco a poco fui descubriendo los tres principios, pero hubo como una transición, digamos, en medio de. Y entonces mi primera relación con el pensamiento fue desde PNL, donde te decían tú eres tus pensamientos. Y yo peleé, que no se alcanza a imaginar. O sea, no sé cómo me quieren allá donde me dictaron ese primer curso, porque no entendía como que yo era mis pensamientos. O sea, yo era un ser humano, yo lograba cosas, yo obtenía cosas, podía pensar una cosa buena allí y mala aquí, y no pasaba absolutamente nada. Mi vida seguía funcionando perfecta. Cuando conocí los tres principios, entendí que es que la frase estaba era como mal redactada. No es que yo fuera mis pensamientos, sino que yo experimentaba mis pensamientos. Y entonces todo me empezó a hacer un sentido completamente distinto. Sin embargo, me empezó a hacer como mucho sentido en el otro. O sea, me quedaba muy fácil en una sesión de coaching señalar el pensamiento del otro, pero me costaba mucho entender que eso también funcionaba para mí, porque ¿qué necesidad tenía yo de entenderlo si mi vida seguía funcionando perfecto? Si yo seguía obteniendo los resultados que quería en todo, a todo nivel. Sin embargo, empecé a descubrir cosas que me llevaban a darme cuenta, desde cositas muy pequeñitas, muy sutiles, que mi pensamiento no tenía un efecto en el otro, sino que tenía un efecto directo en mí. Y yo toda la vida me he querido mucho. Así como funcionaba, como decía que toda mi vida era perfecta, yo me he querido mucho. Y yo dije, pero ¿y entonces? O sea, voy a contemplar a todo el mundo y no me voy a contemplar yo. Entonces, de alguna manera, como que caigo en esa frase que sí decía, cosechamos lo que sembramos. Empecé a darme cuenta que realmente lo que doy, me doy. Y es una frase que repito mucho, yo diría que casi que en todas las sesiones de coaching. Porque realmente lo empecé a experimentar. O sea, me empecé a dar cuenta en cosas grandotas, en cosas chiquiticas, que un simple pensamiento, una conversación interna grandota con la que me quedo, inmediatamente genera una sensación en mí. A mí me encantó cuando empecé a, a estudiar coaching, aunque me decían que yo era mis pensamientos. Me encantó empezarme a dar cuenta cómo químicamente en el cuerpo sucedía algo en mí que se quedaba era conmigo, no con el otro. Entonces, si yo me enojaba con el otro, esa química permanecía era en mí y generaba un malestar en mí, aunque yo muy hábilmente lo tapara, para que la vida siguiera funcionando tan bien como funcionaba, pero con mi ruido encima. Y no sentía la carga de ese ruido. Pero después me empecé a dar cuenta que yo no sentía la carga y ese peso porque estaba acostumbrada a vivir con él.
Entonces, cuando estamos acostumbrados a vivir con él, no nos queda tan fácil darnos cuenta que hay una mejor manera. Y dar ese pasito por fuera de esa zona segura que hemos construido, que nos hemos hecho amiga de ellos, de esa zonita, que la llamamos identidad, que es alabada por todo el que ve que tu vida funciona perfecta. Ay, sí cuesta trabajito quitarnos eso de encima. Entonces empecé en algunos casos con cosas muy chiquitas, en otras con casos muy grandes y seguramente en los que yo no tenía un aprendizaje tan grande. Y en los que tengo un aprendizaje tan grande todavía me cuesta. Y hay unos en los que ya me da risa y de los que me costaban, de los que me costaron mucho trabajo. Hoy me veo enredada en ese pensamiento y sintiendo lo que estoy sintiendo yo y con amor me doy cuenta que no lo quiero sentir y ya me río y hasta lo converso con mi marido y con las personas pues más cercanas de cómo lo logro ver y cómo se logra como desvanecer y la carga se aligera. Entonces esa vida que yo llamaba perfecta, no me había dado cuenta que aunque era perfecta y los resultados eran muy buenos en todos los niveles que yo quería, generaban un esfuerzo muy grande en mí. Y en la medida en que me fui dando cuenta que podía ser mucho más fácil de lo que yo estaba acostumbrada a hacer, me he ido como liberando en el camino y cada vez teniendo como menos cargas. Y me descubro cargando cosas y yo digo, ¿y esto de dónde salió? Y me devuelvo y miro y, digo, y lo llevo cargando hace tiempo. O empiezo a cargar cositas nuevas y me empiezo a dar cuenta. De alguna manera cada vez más rápido, como mágicamente, cada vez más rápido, con un disfrute mucho más inmediato y con una experiencia de vida mucho más ligera. Con una maravillosa conclusión, y es que ya no estoy tan apegada al resultado como estaba antes, que ese también pesa demasiado. Entonces, si en el camino la curva gira hacia la derecha y yo pensaba que era hacia la izquierda, cómodamente me voy a la derecha. Y si preparando la comida no salió como esperaba, he hecho otra cosita y descubrimos recetas nuevas. Y si empezó a llover y era picnic, pues cambiamos de plan y no pasa nada. Y entonces el disfrute se va volviendo cada vez más práctico, cómodo, amigable, sin control sobre mí y sin control sobre los otros. Porque de alguna manera ese control del logro que yo quería tener hacía que el relacionamiento con los otros fuera más tenso, por decirlo de alguna manera, tratándolo de ajustar a lo que yo sí quería. Hoy me veo, como digamos, en ese aspecto mucho más ligera. Como digo, descubriendo todos los días estos pensamientos en mí que generan toda esta experiencia. Hay una frase, decir que a mí me encanta y es que los pensamientos negativos erosionan el alma. Y me gusta es porque como que me llama la atención que aunque uno tenga pensamientos con lo de afuera, el deterioro se va sintiendo es aquí. O la incomodidad se va sintiendo es en uno.
Entonces, a mí la palabra alma toda la vida me ha parecido mágica. De hecho, mi marca se llama Identidad del Alma. Y es como cuando apunta a eso que es más universal que personal. La identidad es lo que yo construyo acá, desde mi yo, desde mi separación, pero el alma es todo aquello que nos une desde la universalidad y al final estamos viviendo aquí, es una experiencia humana. Y entonces como que cuando las fusiono en amor las dos, siento que se trata de una contemplación desde mi identidad y desde mi alma. Entonces me encanta esa frase. Y me encanta también la frase de que estamos a un pensamiento de nuestra paz o de nuestra salud mental. Porque a veces nos enredamos y empezamos a tejer a partir de una cosita pequeñita una historia gigantesca que hace que no nos demos cuenta desde el principio que estamos enganchados en ese pensamiento y empezamos a tejer una historia y nos creemos toda la película y la serie de Netflix, la que más capítulos tenga. Y entonces el sufrimiento no se vuelve así chiquitico, sino que se vuelve una cosa largota, 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 largota. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos demos cuenta. Y entonces, ese darnos cuenta es entrar en conciencia. La conciencia es como mágica, es mágica porque una vez nos damos cuenta, ya no queremos probar lo otro. O sea, yo me puedo estar tomando un cafecito siempre con azúcar y a mí me encanta lo amargo. Y de pronto en algún lado me dan un café amargo y cuando quiero volver a echarle azúcar, nunca, porque ya probé lo que más me gusta. Si voy por un camino destapado y largo y me enseñan para llegar al mismo lugar un camino pavimentado y corto, pues nunca se me va a ocurrir volver a coger el otro lleno de polvo y de incomodidad, de estrecho y curvas. No se me va a volver a ocurrir. Sin embargo, me ha llamado la atención que hay cosas de la conciencia que nos lleva a darnos cuenta y son tan cotidianas y tan sutiles que no las hacemos tan automático como esas otras revelaciones. Y les voy a poner un ejemplo. Uno se puede montar a un ascensor así, serio, de brazos cruzados, y uno tiene una sensación uno con uno. Y uno se puede montar a un ascensor, ahora pues con tapabocas más difícil, pero los ojos también sonríen. Y sonreír y mirar a los ojos y saludar de una manera más amable y más alegre. Y esa sensación también queda en mí. Entonces, si yo permanentemente como que me doy cuenta de eso, pero no lo uso, como que me queda ahí una sensación de qué es lo que está pasando para que eso que yo ya descubrí, que mi sensación en mí es más rica cuando sonrío que cuando estoy haciendo mala cara, que es lo que hace que yo a veces haga mala cara. O a veces juzgue a alguien que digo, tan gordo o tan flaco o tan... Porque esa sensación también deja una sensación en mí. Yo podría mirar la luz de la persona y no cómo está vestida. Entonces eso me ha estado resonando en estos días, cómo en cosas grandes damos unos pasos que parecieran más difíciles de manera automática y cómo hay cosas tan sutiles que nos genera inmediatamente una experiencia de vida distinta y que es
tan común a todos y tan fácil. O sea, yo no necesito tener ni más plata ni menos en la billetera, tener la barriga más llena o menos llena, ni tener el pelo más peinado o menos peinado para sonreír. Y la experiencia inmediatamente cambia. Entonces, lo que me ha estado resonando es, hey, pilas, que es así de fácil, es así de sencillo. Y cuando desde esas cosas sencillas llegas ahí, estás en la posibilidad de ver cada vez más las cosas grandes que también quieres ver, porque estás en una sintonía completamente distinta. Entonces eso me ha llegado hasta aquí de conciencia. De conciencia también me ha encantado notar cómo, a pesar de que sabemos que traemos el pasado a mortificarnos aquí, o el futuro incierto también a generar una cantidad de ruido, cómo el presente, perdón, es el único que está libre de toda esa contaminación. De esa contaminación que yo le traigo de allá y esa contaminación que yo le traigo de por acá, de eso que todavía no ha pasado. Y definitivamente la magia del momento presente no la tienes en el momento presente. O sea, tú ya vas a contar ese momento presente y te quedas corto, porque es que la magia estaba ahí, solamente ahí. Y la magia ya de este está solamente aquí. Y nos vamos tratando de arrastrar esa magia pensando que esa revelación tiene que ser igual aquí y aquí y aquí. Y esa revelación puede surgir de nuevo aquí y de nuevo aquí y de nuevo aquí. La revelación casi que es viva, porque me permite experimentarla de maneras distintas en las situaciones distintas que desde mi humanidad puedo vivir. Entonces, como que ese darse cuenta hace de alguna manera un llamado de atención a la responsabilidad, a volvernos a recordar que solamente depende de nosotros, que esa experiencia que estoy teniendo empieza y termina en mí y no se trata de nada más. Y al empezar y terminar en mí, se está tratando de todos. Se está tratando de la universalidad y de todo el impacto que a través de mí se puede generar en todos. Mente, mente es fuente, mente es magia, mente es pureza, mente es perfección. Y como que siempre lo sentí, siempre lo tuve claro. Yo digo que mi papá era un coach nato, un ser absolutamente evolucionado, un maestro de vida. Y aunque era muy rezandero, que esa parte no me gustaba, siempre me hacía la dormida. Siempre su fe y su espiritualidad fueron como ese faro que alumbró la vida de mi familia. A veces mente lo confundimos con la biología desde la humanidad y se nos olvida notar que es netamente espiritual. Por eso nos cuesta trabajo describirlo, por eso nos cuesta trabajo expresarlo, porque al final al ser espiritual está mucho más allá de los sentidos.
y la manera de experimentarlo de cada uno desde la humanidad puede ser absolutamente individual y diferente. Pero al final es como la energía. O sea, si yo conecto una impresora, pues se expresa en forma de impresora, y si conecto el computador, se expresa en forma de computador, pero la fuente es la misma, independiente de lo que estemos conectando con ello. Cuando caigo en cuenta de eso, llego a la unicidad, llego a notar que todos somos lo mismo, a notar que todos partimos de lo mismo y a notar que es que la vida es vida desde antes de nacer, y lo opuesto a ese nacimiento es la muerte. Lo opuesto a la vida no es la muerte. La vida siempre está. Esa vida, esa fuente, esa energía es permanente en todo y en todos. Esa fuente nos lleva a amarrar con el principio sobre el tema del control. Y es, miren que cuando hacemos, por ejemplo, una meditación o un ejercicio de respiración donde nos dice, vamos a respirar en 4 tiempos, sostener en 3 tiempos y botar en 5 tiempos, uno siente que se ahoga. O sea, no hay nada más incómodo. Porque uno es bregando a controlar, ir al ritmo del que está diciendo, y el que está diciendo va hablando, y entonces pone más tiempos de los que eran, y entonces yo le empiezo a poner una cantidad de ruido a eso, yo me siento ahogada. Pero al final, para respirar no tenemos que hacer nada, es un acto absolutamente natural. Y mire, cuando la palabra control entra, todo lo que representa y lo que tenemos que hacer alrededor de la respiración. Y lo mismo sucede con todo en la vida. Todo es mucho más natural, todo es mucho más fluido, y lo llenamos de unas conversaciones que interfieren e interfieren e interfieren, y vuelve la experiencia a estar en nosotros. Hay 2 momentos de la vida muy, muy fuertes para mí, dolorosos los dos, donde yo entré en la vida en unos silencios, en uno de 1 mes y en otro de 6 meses, donde mi vida es como un paréntesis. O sea, yo trato de narrar cualquier cosa de esos espacios y, o sea, no hay como mucha memoria, mucho recuerdo. Todo era como enfrascado en un espacio como etéreo, que me llevó a darme cuenta como del ruido mental sin saber que se trataba de eso, que me llevó al sentir más que al pensar, que solamente con los principios logré entender cómo de dónde venía. Y fueron momentos, aunque muy dolorosos, de mucha paz, donde de alguna manera creo que me permití ser guiada completamente, completamente. Mm,
pero solamente lo noté y me di cuenta después. Me encanta ahora darme cuenta que la revelación es lo más maravilloso que tenemos, es permanente, es viva y que podemos tenerlas en todo momento, chiquiticas o grandes, trascendentales o no. Pero así como el golfista gira un tris su palito de golf y la bola en vez de salir para allá, sale para allá. Igual una revelación pequeñita puede cambiar una vida, como la sonrisa, o como la gratitud, o como el servicio, o como tantas cosas hermosas que cada uno desde lo más íntimo de su ser ha experimentado cuando las tiene, cuando tiene experiencia de ellas. Les voy a contar como una serie de revelaciones que para mí han sido las que más me han marcado, unas grandotas, otras chiquiticas, así como la sonrisa, pero gigante, más gigante que cualquiera tal vez. Y es una de ellas es el infinito. O sea, hubo un momento donde yo me di cuenta que mi infinito, mi descripción de infinito toda la vida había tenido un límite. Suena absurdo, pero pues sí hablaba de infinito, pero mi infinito tenía un límite. Y cuando me di cuenta de eso, yo dije, wow, o sea, he vivido engañada por mí y conmigo toda la vida. O sea, el infinito es realmente infinito. Y todo lo que yo he dicho, por ejemplo, sobre el amor, que todos saben que me apasiona, y sobre el amor de pareja, y sobre el amor de familia, y sobre el amor en general, es mucho más grande de lo que yo he experimentado. Y entonces tomar la decisión de experimentar más siempre nos lleva a más. Y es una decisión. Y ahí va anclada a la segunda, y es donde pongas tu atención encuentras tus resultados. Si yo voy buscando unos zapatos rojos, me pueden salir los blancos que estaban antojadas hace 1000 años, y yo voy buscando los zapatos rojos y viendo los zapatos rojos. Hay un libro de una señora que se llama Anita Moorjani, que ella tuvo cáncer y metástasis en todo su cuerpo, y ella tuvo una experiencia impresionante y ya absolutamente desahuciada. Ella sentía que le decían, no es tu momento. Y ella ahora da un TED y le dice al auditorio, miren a su alrededor cuántas cosas rojas ven. Y entonces todo el mundo se voltea, y cuéntenlas. Y las cuenta, y les dice, cierren sus ojos, ¿cuántas azules vieron? Y todo el mundo dice, pero ¿cómo así? O sea, no era pues rojo. Y entonces ella les dice, así me pasé yo toda la vida, viendo todo lo que yo quería ver, no lo que la vida me ofrecía. Porque si ustedes miran a su alrededor, hay azules, amarillos, blancos, dorados, negros, cafés y todas las combinaciones de ellos que quieran. Entonces eso es como un wow. O sea, esa opción de permanentemente darnos cuenta de donde estamos poniendo nuestra atención, estamos encontrando nuestros resultados. Y si yo creo que ese infinito de amor llega hasta aquí es donde lo puedo experimentar, pero si lo corro, lo puedo experimentar, y si lo corro, lo puedo experimentar más. Me encanta. Y lo uno a unas palabras que alguna vez oí que este papa dijo en Cuba, que le estaba hablando a los jóvenes y les dijo, pongan sus metas muy grandes, que si la vida los lleva hasta mitad de camino, los llevó mucho más lejos de lo que creían que los iba a llevar, porque si las ponen chiquitas, los trae hasta aquí. Y entonces, como que de alguna manera es esa misma invitación,
quitemos esos límites, quitemos esas barreras que nos hemos puesto y no pensemos que somos todo amor. Siempre hay más para dar y es una oportunidad que todos tenemos siempre disponible. Y al final, como lo que doy me doy y como yo me sigo queriendo tanto, cada vez quiero dar más y más y más, porque quien lo va a experimentar soy yo. Bueno, hay otra revelación que se llama amar lo que es. Y la uno como, eso es lo que hay. Pues que lo digo mucho ya en mi diario vivir, que usualmente no lo decía, eso es lo que hay, a ver, pero hay que cambiarlo. Pues yo era la primera que estaba lista para cambiarlo. Y para nadar contra la corriente hasta que lo cambiaba. E ilusoriamente yo lo había cambiado. Ese amar lo que es quita muchas piedras del camino. Y si no, nos permite bailar alrededor de ellas, disfrutando lo que va llegando en cada momento. Y lo que va llegando en cada momento siempre es fresco, que ahí se une con esa otra. Como eso que llega siempre es fresco, el pensamiento también tiene la opción de llegar fresco. No de que yo traiga todas las historias y los recuerdos pasados a interferir en eso que es fresco y que es nuevo. Porque si los traigo a interferir, pues obtengo los mismos resultados que he obtenido y el momento no es el mismo, ni está pidiendo el mismo resultado. Entonces volvemos a entrar en ese control. Entonces miren cómo todo se empieza a hilar completamente. Y eso nos lleva a otra invitación que es a vivir sin excusas. No saquemos más excusas de ayer, no traigamos más excusas de lo que queremos controlar allá, en lo que no ha llegado. Liberémonos de esas excusas y hagámonos responsables de la hora, pero no el responsable como un peso y como una carga, sino el responsable como un disfrute, que es completamente distinto. La responsabilidad desde el amor se vuelve liviana, se vuelve ligera, se vuelve divertida, se vuelve amable con nosotros mismos. Y esa amabilidad con nosotros mismos viene con una palabra que lleva año y medio desde que empezó la pandemia, como apareciéndose en letras mayúsculas, y es confiar. Y, y nos la repetimos mi marido y yo permanentemente, confía, confía. Y anoche caímos en cuenta de una cosa súper linda, que no es lo mismo confiar que ser confiado, porque la invitación no es a ser confiado. Y entonces sacar las manos y hacer como si no tuviera que ver con nosotros, no, sí tiene que ver con nosotros. Entonces, la diferencia entre confiar y ser confiado es muy grande. Y la invitación es a confiar, no en a ser confiado, no a recostarnos en que la vida haga con nosotros lo que se le dé la gana, sino nosotros a fluir con esa vida para gozar lo que está pasando de una manera divertida, confiando en que lo que está pasando es lo mejor y lo único que puede pasar. Y ahí nos hacemos de alguna manera también responsables de ocuparnos de nosotros, de primeros, de segundos y de terceros. Porque al final, si yo quiero ser una mejor coach, me tengo que ocupar de mí. Si quiero ser una mejor mamá, me tengo que ocupar de mí. Si quiero ser una mejor esposa, me tengo que ocupar de mí. Y al final,
uno se enamora no del otro, sino de la experiencia que uno vive al lado del otro. Entonces se vuelve y se toca el individual para manifestarse en lo universal. Pero es solamente desde ese individual donde nos podemos expresar y experimentar. Otra es, toda incomodidad habla más de mí que del otro. Me dio un trabajo entenderla. O sea, como que la veía y se me perdía, la veía y se me perdía. Porque pensaba que si yo decía tan gorda era que yo era gorda. Y no. Es que hablaba del juicio que yo tenía a través de una historia que yo me he contado que deberíamos ser, qué tan gordos o qué tan flacos. Y darme cuenta de eso, creo que es como lo que permite como una calibración también permanente, porque es en el otro donde me veo, en el otro donde realmente veo si ese amor que yo puedo dar y que quiero dar, le estoy poniendo el límite o estoy pudiéndoselo derrumbar. Si ese amor está como en expansión o está como en contracción. Y al final, la experiencia queda definitivamente en mí. Y aunque no lo parezca y nos cueste mucho trabajo mirarlo, y a mí en muchas cosas aún me cuesta, tengo la convicción de que todo lo podemos mirar con amor. Todo. Y en cosas me duele, pero sé que lo puedo mirar con más amor. Entonces es como una oportunidad de volver a ser amable conmigo y saber que eso que no estoy viendo con amor está generando un efecto solamente en mí. Y cuando no miro alguna cosa con amor, llego a la otra, que es que todos obramos de manera diferente, pero con absoluta convicción de lo que en ese momento creemos o vemos. Entonces, de alguna manera estamos obrando exactamente igual. Yo desde mi convicción y el otro desde la suya. Y tanto él como yo queremos ser los buenos de la historia. Nos encanta ser los buenos de la historia. Y siempre luchamos por ser los buenos de la historia. Y el que roba también roba por ser el bueno de la historia. Unos por llevar comida a sus hijos y otros por comprarle el televisor o la casa a su mamá. Y cuando apuntamos a esa verdad, surge la compasión, que me parece una palabra absolutamente mágica y hermosa. A los seres humanos nos encanta el drama. Y nos encanta todo lo que se teje alrededor de esos dramas. Sin embargo, solamente logramos como desvanecerlo cuando nos damos cuenta de lo que sufrimos alrededor del drama. Y a veces lo mostramos en sesiones de coaching y a veces lo sentimos en nosotros y nos sigue gustando hacer drama. Porque no tenemos un minuto, porque estamos reocupados, porque eso tiene un beneficio secundario, que es hacernos
creer que somos más importantes que el otro y volver a apuntar a las diferencias y no a la universalidad y no a la compasión. Con el camino también me fui dando cuenta que no importa el principio sobre el que decidamos o queramos abordar una conversación, sea pensamiento, conciencia o mente, no hay forma de no apuntar a los tres. Todos están absolutamente ligados. Yo no puedo pensar sin sentir y que ese sentimiento forme parte del todo y que ese pensamiento forme parte del todo. Porque al final, desde ese todo y desde eso que llamamos negativo o más oscuro o más claro, es donde podemos ver el opuesto y elegir. Ahí es donde surge, creo yo, el libre albedrío, donde después de que me lo mostraron, yo tengo la opción de decir qué quiero experimentar. Em, Siempre me encanta como bajar de la razón al corazón. Y a veces cosas que eran absolutamente dramáticas, cuando ya las pasas por el corazón se desvanecen y pierden todo el drama y toda la historia que le estábamos tejiendo alrededor. Y eso me fascina, porque a veces uno cree que es al revés. O sea, que para sentir y para traerlo acá, le tiene que tejer y tejer y tejer. Y no, es al revés. Para sentir no necesitamos historia. Ni pasado, ni futuro, ni descripción. No sé qué ven, qué me quieren compartir, qué les llegó, qué quieren preguntar. Me fui larguito, dejé poquito tiempo para hablar. Si así es con dolor de cabeza, estoy intoxicada y tengo un dolor de cabeza. No sé, cuéntenme, abramos micrófonos. Laura, ay, gracias y qué charla más hermosa. Eh, y como estaba aquí unos minutos antes, sabía que no te sentías tan bien. Y en cuanto empezaste a hablar, eh, que no creo que nadie se hubiera imaginado que no te sentías bien. Y esa es una muestra perfecta de lo que estabas hablando, de que ni siquiera importa cómo te estabas sintiendo, que siempre puedes compartir eh, esta verdad tan profunda, que es tan clara para ti y, y con tanto corazón y con tanta pasión. Y, y me voy con el corazón así lleno porque también yo no me sentía muy bien y ahora es como que ya estoy muy bien. Ay, qué rico, Caro. Gracias por acompañarnos, que sé que no te sentías bien y que tenías tu tiempo muy limitado. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un placer, es un placer. Y me da mucha curiosidad esto de que eh, si a veces esa limitación que a veces pensamos, que si uno no está acorde a como uno piensa que tiene que estar en el día o en el momento, a veces, bueno, claro, no nos sentimos bien y no tenemos que cuidarnos y quedarnos en la cama o lo que sea, pero para mí esto es fantástico de ver que a veces podemos no sentirnos bien o no estar como queríamos que íbamos a estar ese día y de todas maneras eso no nos informa de nuestra capacidad. Eh, y me encantaría si quieres hablar un poquito de eso.
Sí, la verdad es que yo creo que a mí hay dos palabras que me fascinan, que son intención y pasión. Soy súper apasionada. Y siento que cuando hay intención y pasión, lo que se va atravesando en el camino se desvanece muy fácil. Mm, por muchos años, cuando era la gran ejecutiva, y hoy siento que es súper valioso para el coaching cuando lo comparto en empresas, el de 3 principios en empresas, y es, nos sentamos a veces en una mesa a lograr un objetivo acá. Y cada uno quiere llegar a ese punto a su manera. Y por estar enrolado en su manera, se le olvida la intención de dónde quieren llegar. Y se enfrasca más en la intención de defender su punto que en la intención a donde quieren llegar. Cuando esa intención está absolutamente clara, yo simplemente pongo mis cartas sobre la mesa y todos podemos jugar con ellas, abriendo en libertad el espacio para que quepan las cartas de todos los otros. Entonces las interferencias se pierden cuando esa intención está clara y cuando lo que hacemos lo hacemos con pasión. Creo que eso es lo que nos permite estar en este momento aquí conversando así de rico. Alex. Hola Laura, me encantó. Y mira, me gustó muchísimo, como, bueno, también lo mencionó Caro, solo porque tú lo dices, de que estabas un poquito molesta, ¿verdad? Sin embargo, obviamente no se sintió, no se notó, pero ahí también vemos lo hermoso de todo este entendimiento de que a pesar de que podamos estar viviendo un momento incómodo, difícil, podemos sentir esa paz y podemos compartir de una manera hermosa como tú lo hiciste hoy. Me encantó. Me voy con una frase que dijiste, amar lo que es. Eso me encanta. Porque en cierta forma siento que eso para mí es libertad. Es no quedarnos, ¿verdad?, pegaditos en cosas que se nos presentan, sino lo que es y ya, ¿no? Así que gracias y de verdad un gran abrazo porque esto me gustó, me llegó muchísimo y tú siempre se te siente que desde el corazón, desde el amor, estás siempre compartiendo. Eso me encanta. Gracias, Alex. Ahí me hiciste acordar de otra revelación y es al amar lo que es, como no andar con fórmulas por la vida. Hoy me funcionó levantarme temprano a hacer yoga y mañana no quiero, pero mañana quiero caminar. Sí, sí, y Es más, es como en cierta forma no estarle poniendo peros a la vida, ¿no? sí, exactamente. Gracias, Alex. Gracias a ti. Fer, Lau, muchísimas gracias. Siempre pegas directo en el blanco, el corazón. Definitivo. Me llamó mucho la atención los paréntesis que mencionaste. Me genera mucha curiosidad, sé que son quizá intimidades, pero me llamó la atención, entonces quería traerlo a la mesa y preguntarte qué valor tuvieron esos paréntesis, de qué manera te marcaron o vaya. son hermosos, los dos son hermosos. El del cortico fue cuando nació mi hija, que necesitó oxígeno 28 días.
Entonces, Rodri y yo nos quedamos en la clínica, como que alquilamos una habitación al lado de cuidados intensivos para que me permitieran alimentarla y demás. No era oxígeno que ella tuviera que tener conectado, pero no se le podía quitar la manguerita del lado. Entonces estábamos en absoluta presencia para ella. Mejor dicho, para los tres. Y el resto del mundo no existía. Con confianza, con fe, en ese momento ni se discutía ni se hablaba, estábamos. Y el otro, muy doloroso, fue la muerte de mi papá. A mi papá le encantaba pescar y estaba pescando en el río, un río muy grande que pasa por Colombia, el Amazonas. Y tuvieron un accidente y se desapareció. Iban 13 o 14 personas en la lancha y quedaron vivas 3. Y fue esos momentos donde lo están buscando hacer lo posible y lo imposible por encontrarlo, hasta que 10 o 15 días después a mí me llegó una cosa que yo me acordaba. Mi papá tenía unas frases que de hecho tengo un cuadro aquí que hice con todas las frases de él. Y creo que falta esa, y es: no les voy a dar guerra ni en la vida ni en la muerte. Y yo dije, ni vamos a tener que ir a un cementerio a llevar flores. Paren de buscar. Y hablé con mi mamá y mis hermanas y paramos de buscar. Sin embargo, se dio un silencio. Yo estaba recién cuadrada con Rodri. Nos habíamos ennoviado hacía por ahí 3 meses. Y yo todavía le pregunto con curiosidad, ¿cómo me aguantaste 6 meses callada? Yo no hablaba. Pero si me preguntas, ¿recuerdas eso como con alegría? No. ¿Con dolor? No. Con estar. Era como un espacio de observar y no observaba nada. Como de oír y no oía nada. Como de ver y no veía nada. No lo sé describir. Y como con una conclusión grandota que yo desde que nací siento a mi papá y lo sigo sintiendo. Entonces es como esa reafirmación de la energía más allá del cuerpo. Entonces yo creo que ese silencio fue esa compenetración y confirmación de que era así. Después pasaron muchas cosas que algún día te las cuento o hacemos un webinar de eso. Porque es una historia muy hermosa, llena de diosidencias 22 años después. ¿Alguien más nos quiere decir algo? Que estamos llegando al final. Marina, no te quedes callada. Cuando hablaste del día que descubriste que tu infinito tenía límites, me acordé de ese día. ¿Te acuerdas? Me acordé de ese día y me acordé que estábamos hablando de que había 2 juegos posibles, ¿no? El juego de ir ampliando ese infinito para poder irlo experimentando.
pero que siempre estaba a nuestra disponibilidad la posibilidad de bajar todas esas barreras de un golpe, ¿no? Y darnos cuenta de que no se trataba de un infinito más grande o de un amor más grande, sino que de verdad no había límites. Dentro de ese infinito que nada más es aquí y ahora, lo que me pegó hoy en el corazón fuerte, Lau, fue lo que doy me doy. Porque en ese infinito pues no hay más que yo. O sea, en el momento de estar dándolo ya me lo estoy dando a mí, ¿no? Más allá de estoy teniendo la experiencia al darlo, pues si realmente entiendo ese infinito y entiendo al otro como una extensión de mí, pues ¿a quién se lo estoy dando? Y hoy creo que entendí, o sea, hoy para mí tú juntaste esas dos partes y estoy profundamente agradecida. Siempre desde el corazón. Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos.